Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 103. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:35 de la Biblia, y también acerca de Génesis 19:36, comenzando con Génesis 19:35. Génesis 19:35 dice: Y dieron a beber vino a su padre, también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Génesis 19:35. Los detalles de Génesis 19:35. Este versículo es similar a Génesis 19:33, de hecho, es casi igual, en cuanto a las palabras que contiene cada uno. La diferencia es que este versículo se refiere a la hija menor de Lot, quien aceptó repetir lo que la hija mayor hizo. Nosotros estamos frente a una de las historias de la Biblia, que nos hacen pensar en nuestra condición como humanos que somos, en la cual demostramos no tener una plena confianza en Dios. Pues siempre dudamos como el apóstol Tomás, ver Juan 20:25, y al dudar, cometemos pecados graves. En Lucas 1:19-20 de la Biblia, se lee que el arcángel Gabriel disciplinó al sacerdote Zacarías, porque éste dudó de las palabras que anunció Gabriel a Zacarías. Por no creer las palabras del arcángel Gabriel, el sacerdote Zacarías estuvo 9 meses sin poder hablar. De esta unión entre Lot y su hija menor, la cual hoy es vista como inmoral, descendieron los amonitas, quienes llegaron a ser enemigos del pueblo de Israel. La escena en Génesis 19:35 tuvo lugar en la cueva, en la cual Lot se refugió con sus 2 hijas, en vez de buscar refugio donde su tío Abraham. Para entonces, Abraham vivía a unos 92 kilómetros de distancia de la cueva donde se refugió Lot. Y Abraham vivía para entonces en un lugar llamado el Encinar de Mamre. Este lugar estaba cerca de la ciudad de Hebrón, la cual fue fundada por Abraham. En realidad, los sucesos narrados aquí marcaron el final bíblico de Lot. Pues, a partir de aquí, no se sabe si Lot llegó a construir una vivienda normal, según esa época, ni se sabe dónde y cuándo murieron Lot y sus hijas. En Apocalipsis 18:4, el Señor Jesucristo dice: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Debemos salir de toda alucinación personal y de nuestra ceguera espiritual, así como de todo fanatismo, y obedecer al Señor en su palabra y en el amor de Dios. Debemos hacer justicia y misericordia, según la voluntad de Dios. Vivamos, no como Lot, sino como Abraham, como el buen samaritano, ayudando al que necesita y practicando la regla de oro. Siguiendo el ejemplo que vemos en Primera de Juan 3:16-17, llevando el Evangelio y viviendo en una relación personal con Dios en Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Haciendo un recuento de los últimos versículos, hemos estado viendo que Lot quedó solo con sus hijas, y éstas prepararon un plan para tener descendencia por medio de Lot. Ya que, al no tener maridos, ellas pensaron que lo mejor en hacer era quedar embarazadas de su padre. Y así lo hicieron. Ellas embriagaron a Lot en 2, o tal vez más, ocasiones, y después de embriagarle, tuvieron relaciones sexuales con su padre, hasta quedar embarazadas. Esto nos enseña que afligir diariamente nuestras almas personales, como lo hacía Lot, no es suficiente, sino que, esto solo sirve para tranquilizar nuestra conciencia religiosa, y así permitirnos llevar a cabo los ritos tradicionales. De ese modo, admitimos la inmundicia que pretendemos dejar atrás, antes que la promesa de la santidad. Cuando lo único que hacemos es afligir nuestras almas cada día, y no tomamos una actitud digna de lo que fuimos llamados, nuestros niveles de aceptación de pecado son cada vez mayores. Cuando el Señor Jesús
habló de no son del mundo. En Juan 17:14, él estaba hablando de una gran diferencia entre el seguidor de Jesucristo y un incrédulo. El Señor habló del odio que el mundo tiene contra nosotros. En estos tiempos, la Iglesia está tratando de congraciarse con el mundo y sus maneras de actuar. Por eso los asuntos que Dios demanda de nosotros se están enfriando. Nosotros somos llamados a atraer a la gente al Señor, de lo contrario, vamos a perecer juntos con los perdidos. La Iglesia debe diferenciarse del mundo, debe denunciar el pecado y oponerse a la liviandad que está penetrando en ella. El mundo no solo nos odia, peor aún, no nos presta atención, tal como hicieron los yernos de Lot a ver Génesis 19:14. A los fariseos, Jesús los trataba de hipócritas e hijos del diablo. El apóstol Pablo los trató no con menos dureza, y así podemos ver a lo largo de la Biblia, cómo fue y cómo debería ser hoy. Pero nosotros actuamos diferentes al apóstol Pablo. Nosotros respetamos a las personas en sus actos pecaminosos, cuando en realidad, lo que estamos haciendo es tolerar el pecado del mismo modo que Lot lo hizo. Tan así, que en la actualidad, se está formando una estructura vacía de Dios. Es tiempo de despertar. Isaías 52:1-2 en la Biblia, dice, despierta, Sión, despierta. Revístete de poder. Jerusalén, ciudad santa, ponte tus vestidos de gala, que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono. Libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Hoy podemos decir estas cosas, pero llegará el momento en que ya no las podremos decir más. Pues Jesucristo consiguió para nosotros, al precio de su preciosa sangre, que Dios sea más tolerable para nosotros, a través de mismo Jesucristo. Y ahora podemos, y debemos rendirnos, al Señor, usando las armas de nuestra milicia, como obreros aprobados. Sin embargo, debemos recordar que, el regreso de Jesucristo está cada vez más cerca. Y después del regreso de Cristo, la situación volverá a ser peor que cuando el profeta Isaías predicaba. Si nos comportamos dentro de la obediencia a Dios, Cristo se manifestará en nosotros, y podremos decir como dijo el apóstol Pablo, cuando expresó, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó, y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. La única manera de que, de nuestro interior broten ríos de agua viva, es que en nosotros esté la única fuente inagotable, la cual es Cristo. Y Él debe ser el verdadero Señor de todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Solo así, la Iglesia será lo que Él quiere que sea, como un ejército poderoso y arrollador, que arremeta directamente contra las potestades de las tinieblas, las cuales no podrán prevalecer. El reino de las tinieblas debe ser vencido y expuesto para la gloria de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí con Génesis 19:35. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 19:36. Este versículo dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Génesis 19:36. Los detalles de Génesis 19:36. Quizás las hijas de Lot fueron afectadas psicológicamente por la pérdida tan repentina de sus futuros esposos, ver Génesis 19:8-14. Y la pérdida de su madre, y también por el espectáculo terrible de la destrucción de Sodoma. Además, posiblemente pensaban que ellas y su papá eran las únicas personas sobrevivientes en todo el mundo. Ellas no sabían hasta dónde se había extendido la destrucción alrededor de Sodoma y de Gomorra. Así que, perdieron la esperanza de que algún día encontrarían hombres para procrear hijos. También, ellas posiblemente estuvieron imbuidas por una fuerte cultura de preservación.
Es posible que ya para entonces existía alguna forma de la ley del levirato, y que esto influyó también en ellas. ¿Qué es la ley del levirato? Este es un tipo de matrimonio en el cual una mujer viuda que no ha tenido hijos se debe casar obligatoriamente con uno de los hermanos de su difunto esposo. Aunque las hijas de Lot solo llegaron a tener novios, es posible que, en sus mentes, ellas se sentían que pertenecían a sus novios. La realidad es que, las hijas de Lot se pusieron de acuerdo entre ellas, para tener descendencia de su padre. ¿Qué cosa? Esto no suena bonito, pero la Biblia no lo oculta. Y por razones, que más adelante nos serán evidentes, es mejor conocerla. Ya determinamos que la matriarca Ruth, del libro de Ruth, descendió de la hija mayor de Lot, y Ruth fue una antepasada de Jesucristo. El historiador llamado Orígenes, uno de los primeros escritores cristianos, argumentó que las acciones de las hijas de Lot, tan desconcertantes para nosotros, no pudieron ser resultados de un vicio. Pues parece que ellas, nunca repitieron lo que hicieron. Por tanto, es evidente que el único propósito de las hijas de Lot era la procreación de hijos, y esta acción debió ser guiada por la falsa noción de ellas de que no podía lograrse de otra manera. La hija mayor expresó el temor de que el padre de ellas ya era viejo, en Génesis 19:31, sugiriendo así la posibilidad de que pronto Lot dejaría de concebir más hijos, y ella pensaba que ya no había otro varón en el mundo. Vimos que para las hijas de Lot llevar a cabo su desesperado plan, ellas emborracharon al padre de ellas, con el fin de que él no fuera consciente ni se diera cuenta de lo que iba a suceder. También vimos que la hija mayor de Lot, a su hermana dijo, «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra». Génesis 19:31. Este argumento no es muy convincente, pues sabemos que las dos hijas de Lot estuvieron en Zoar, donde había hombres. Pero es posible que, después que Lot, por temor se alejó de Zoar, sus hijas pensaron que este poblado fue destruido. Tal vez Lot y sus hijas permanecieron en una cueva, así como los israelíes de hoy se meten en búnkeres para protegerse de los bombardeos de los enemigos. Ellas sabían que Abraham tenía una familia, y que vivía a no más de 3 días caminando desde la cueva donde se refugiaron. Debieron razonar que, si Dios protegió a ellas y a su padre, con más razón, Dios protegería a Abraham y a los suyos. Sabían que no sería muy difícil convencer a su padre Lot de ir a visitar a Abraham y a su familia, con la intención de quedarse donde Abraham por un tiempo. Pero parece que, por voluntad de Dios, fue necesario que las hijas de Lot tuvieran hijos con su padre. Pues veremos que, del embarazo de la hija mayor, nació un varón que se llamó Moab, y de este hombre descendió Ruth. La hija mayor de Lot vino a ser la abuela número 10 de Ruth, y Ruth llegó a ser la abuela número 29 de Jesucristo. Esto significa que fue necesario que Moab y su madre existieran, y luego de Moab descendió Ruth como la abuela número 29 de Jesucristo. Por otro lado, la redención del alma es preciosa y necesaria. Cristo pagó un precio infinito por nuestra salvación, y porque otras personas la desechen, ninguna persona que aprecie el valor de este gran sacrificio, o el valor del alma, despreciará la misericordia de Dios. Rechazar la redención del alma, que es lo mismo que rechazar la salvación, es un error espiritual y eternamente fatal. Si usted todavía no ha recibido a Cristo, pero Él le ha estado hablando a su corazón, ahora es el tiempo de recibirle. Porque Cristo está completando su iglesia en este tiempo final, ver Apocalipsis 6:11, y cuando la complete, entonces vendrá la resurrección de los hijos de Dios que ya murieron. Y vendrá la transformación de los hijos de Dios, que todavía estén vivos, a una vida espiritual. Y será cumplida plenamente la venida del Hijo del Hombre, Jesucristo. Sea cual sea el lugar donde usted esté, también puede usted acercarse con humildad y mansedumbre delante de Cristo,
para que Cristo reciba a usted en su reino y le coloque en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Tenga en cuenta que, durante la crucifixión de Jesús el Salvador, el buen ladrón que murió al lado de Jesús, solo dijo a Jesús: acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Esto lo dice Lucas 23:42, y Cristo enseguida respondió al hombre, diciéndole: de cierto te digo que hoy, tú, estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús ofreció más de lo que el hombre le pidió, Cristo dará a usted también muchísimo más de él, si usted se acercara a él con humildad y mansedumbre, para que Cristo reciba a usted en su reino y le coloque en su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. De modo que usted puede decir con confianza la oración que aparece abajo, o cualquier otra oración parecida, para recibir a Jesucristo como su Salvador. Si usted, de corazón, expresa a Cristo la oración, Él dirigirá a usted en lo que debe hacer luego. Por favor, diga esta oración que sigue. Señor Jesucristo, he estado conociendo tu Evangelio, y nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con toda mi alma. Creo en tu nombre, como el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario, como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador, y me arrepiento de mis pecados. Te necesito como mi Salvador, para que me represente delante de Dios. Te ruego que perdones mis pecados, y con tu sangre me limpies de todos mis pecados, y deseo que me bautices con el Espíritu Santo, y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Daré testimonio público de mi fe en ti. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te lo ruego en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén. Si usted de corazón hizo esta oración y se mantiene obediente a Dios, tenga por seguro que ya usted está viviendo eternamente. Lo que un día morirá, en el futuro, será solamente su cuerpo de carne y huesos. Pues el alma de usted estará siempre con Dios. El alma que Dios puso en usted y en mí tiene un valor grandísimo. Por eso, Jesús el Salvador dice que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, lo dice en Mateo 16:26 en la Biblia. Y también, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En Juan 11:25. De modo que, si estamos en armonía con Jesús el Salvador, el morir se convierte en vivir. ¿No es esto una ganancia? De todas maneras, nadie puede escaparse de la muerte natural. ¿Por qué aquellas personas que no creen en Dios no pueden visualizar esta ganancia? Hay una razón en esto. La razón es que, el príncipe espiritual de este mundo, Satanás, hace que la mayoría de las personas no decida apoderarse de esta ganancia tan grande. Por eso, Jesús el Salvador dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo de Dios. Lo dice en San Mateo 7:13-14. Satanás y sus demonios logran que solo algunas personas hallen el camino y la puerta que conducen hacia Dios. Que es pocas personas en un grupo de 100 personas, tiene que ser menos de 50 personas. Satanás y sus demonios operan en este mundo, de tal manera que la mayoría de las almas tienen como destino un final fuera del reino espiritual de Dios y de Jesucristo. La misión principal de Satanás y de sus demonios es hacer que todas las almas humanas tengan como destino final el ambiente espiritual de Satanás, y ese lugar, después que Dios encierre para siempre a Satanás, será terriblemente horrible. Es que llegará el día cuando Dios va a pasar factura a Satanás y a los demonios. Por eso, Apocalipsis 20:10 en la Biblia dice: el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta declaración de la Biblia, también estarán incluidos los demonios, los satanistas, los brujos, las brujas, y las personas que, en este mundo, han sido y serán desobedientes a Dios,
hasta el punto que tendrán al lago de fuego y azufre como el destino final de ellos. De ahí es que, según la manera como nos comportemos con Dios y con Jesucristo, usted y yo seremos los que decidiremos si iremos a ese lugar de tormento eterno o no. Así que no debemos esperar más, unámonos a Cristo Jesús y vivamos para siempre con Él. Que Dios bendiga a usted ricamente.